Sí, doctor, ya hemos visto los dos videos que nos ha enviado. Muy bien, nos va a servir de base. ¿Saben? He visto su programa y estaba tentado de darles integración, pero tienen una materia que se llama integración económica que va a ser complemento de esto. Pero con lo que les dé en este momento sobre lo que es la regulación, van a entender a la perfección después lo que les estoy comentando en este momento, que van a hablar de el GATT, de la Organización Mundial del Comercio, de un punto de vista totalmente distinto esta clase. ¿De acuerdo? Vamos. Arrancamos, ¿les parece bien? No importa, vamos a compensar, nos vamos a extender unos minutos más, pero vamos a resolver. Hemos hablado en la anterior clase de lo que es este libre mercado, ¿no es verdad? Hemos hablado de la globalización, hemos hablado de que lo que mejor le puede ocurrir al comercio se supone que es la libre transferencia de bienes, servicios, propiedad intelectual. Deberían los aranceles ser bajos, por no decir cero, para que haya un libre tránsito y que favorezca precisamente al beneficio de los consumidores y que los consumidores, en este caso, puedan tener o puedan elegir lo mejor de los productos que se les presenten. Eso es absolutamente claro. Solamente piensen esto. Si los aranceles fueran cero, es una teoría absolutamente ambiciosa o demasiado liberal, no significa ello. Ya les he dicho que esto es fair trade, eso significa comercio o comercio limpio. Si los países no hicieran, en pocas palabras, chanchullo, no voy a entrar eso porque ustedes en otra materia me imagino que van a llevar instrumentos de política comercial. El mundo fluiría o los bienes fluirían de una manera tan buena que tendríamos una computadora, un auto, un televisor a un precio buenísimo, 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 porque no habrían restricciones arancelarias o pararancelarias que encarecen dicho producto. Pero la vida no es así. Lamentablemente no es así y el que va a pagar es el consumidor, porque el que se beneficia de aranceles es el Estado. Él recibe los impuestos y el que se va a beneficiar también de que haya aranceles o una protección a su mercado es el productor. Y muchas veces, al estar protegido, lo que va a pasar es que te vuelves un mediocre. ¿Por qué? Porque no tienes competencia. En ese sentido, solamente piensen esto. Y eso es lo que ha pasado con los países socialistas. Hagan de cuenta que aquí solamente hay leche pil. Entonces, ¿tú qué puedes elegir o con quién puedes competir? Con nadie. Y entonces, leche pil que te dé, no sé, solamente semidescremada. Si no tienes otra alternativa, no tienes un choice para buscar otra cosa, ¿qué es lo que vas a hacer? Tener que tomar todos los días leche semidescremada. Entonces, se dan cuenta que el que está perdiendo es el consumidor. Lo mismo, cierro. Imagínense que solamente con un modelo de control del estado de la producción y del comercio, le dijeran, a partir de hoy día solamente hay computadoras Chasqui. Chasqui se llamaban, ¿no? Se llaman, ¿no? ¿Cómo se llaman las computadoras? Chasqui, ¿no? Chasqui, chasqui, doctor. Sí, y los teléfonos también eran Chasqui, no me acuerdo. Y tú vas a usar Chasqui. Y entonces no puedes tener una Hewlett Packard, no tienes una Toshiba, no tienes una Lenovo, no tienes una Apple. ¿Por qué? Porque te están diciendo que debes usar Chasqui. No hay otra alternativa. Quien se afecta es precisamente el consumidor. A partir de ese prolegómeno a favor del comercio, un comercio libre no significa un comercio salvaje. Eso que quede claro. Un comercio libre no significa un comercio salvaje que tengas que destruir a todos o pasar como un tornado y llevarte todo lo que puedas. Y en ese sentido serían otras economías de determinados países. No es eso. Vamos. En ese sentido, ¿qué es la regulación? La regulación internacional
Voy a darles 3 o 4 definiciones y vamos a hablar precisamente de por qué una necesidad dentro del comercio internacional para tener que regularlos. Dice George Stigler, dice, la regulación se refiere a un amplio abanico de políticas tales como los subsidios, las cuotas, las importaciones, las modalidades de empresas públicas o privadas e incluso la creación de nuevos derechos de propiedad y de mercados específicos para intercambiarlos. Te están diciendo que en el comercio tiene que existir, en este caso, un sistema regulatorio. ¿Qué significa ello? Te tienen que dar normas o disposiciones que determinen las reglas de juego en el comercio internacional. Precisamente, Roger Nolly es otro autor y dice, se refiere a una forma de alterar el comportamiento de un mercado mediante la promulgación de reglas coactivas que gobiernan algún aspecto de la producción, los atributos cualitativos, la entrada y o el precio a los que un bien es adquirido y vendido por otros. Todos estos instrumentos pueden usarse para alterar los resultados en el conjunto de mercados señalados. Vamos con una tercera definición y vamos a empezar a aterrizar sobre la regulación. Jorge Ayala manifiesta que en sentido amplio la regulación consiste en un conjunto de acciones gubernamentales para controlar los precios, ventas y decisiones de producción de las empresas como un esfuerzo para prevenir que las empresas privadas tomen decisiones que podrían afectar el bienestar de los consumidores y del interés público. Así, la regulación restringe y vigila las actividades privadas, en su mayoría son privadas, aunque también lo pueden hacer en un ámbito público con respecto a una regla prescrita en el interés público. Te está diciendo que los estados van a poner sus políticas comerciales, van a poner sus normas jurídicas o normas comerciales para controlar de que no se les escape precisamente de su control la política o la relación comercial que tiene ese estado con otros estados. Cada estado va a poner la política comercial que le corresponda o que le sea más conveniente. Te pueden poner impuestos, que se llaman en este caso aranceles, te pueden poner subsidios, medidas arancelarias, pararancelarias, te pueden poner otro tipo de restricciones como cuotas de importación, de exportación, pueden ponerte medidas incluso dumping y antidumping, una serie de mecanismos que el Estado, en función a su interés, va a poner, pero que obviamente va a impactar dentro de lo que es el libre comercio. En ese sentido, ¿y por qué estamos hablando de la regulación de los estados? Va a existir, y vamos a entrar en un momento, precisamente a que la comunidad internacional tiene que empezar a generar una regulación internacional significa entre naciones, para que no hayan este tipo de despropósitos o este tipo de particularidades de los estados, donde unos, porque pueden ser más poderosos o porque los otros son más necesitados, recuerden que hemos hablado de la necesidad y la escasez, van a imponer sus reglas o sus disposiciones. Por eso es que se hace indispensable que haya una regulación supranacional, una regulación internacional que logre frenar estas regulaciones individuales o particulares que tienen los estados. Por lo tanto, cierro con las definiciones o por lo menos después nosotros daremos nuestra definición y dice una regulación más de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta es la OCDE y la OCDE es un club de países ricos. Es precisamente un país que aglomera a las economías más importantes. Solamente de Latinoamérica están Chile, Brasil, Argentina y México. La OCDE señala lo siguiente y dice, las regulaciones son producto de un amplio sistema
regulatorio, el cual incluye los procesos e instituciones a través de los cuales las regulaciones son desarrolladas, promulgadas y llevadas a cabo. Las regulaciones son entendidas como el amplio rango de instrumentos legales y decisiones, constituciones, leyes parlamentarias, legislaciones subordinadas, decretos, órdenes, normas, licencias, códigos y aún los instrumentos informales mediante los cuales los gobiernos establecen condiciones en la conducta de los ciudadanos, las empresas y el gobierno mismo. Los sistemas regulatorios no solo comprenden las reglas nacionales, sino también las reglas desarrolladas por niveles subnacionales, que significa procesos de integración, además de reglas desarrolladas en los procesos internacionales. Lo vamos a traducir. Hay regulación nacional, un Estado determina cómo va a manejar su comercio, pero no solamente hay ello, hay unas regulaciones dentro de los procesos de integración. Bolivia pertenece a la Comunidad Andina de Naciones, pertenece a la ALADI, pertenece, ahora quiere ser parte del Prosur, también ha ido a buscar protagonismo con el Mercosur, entonces pertenece a grupos subnacionales y finalmente a grupos o procesos de integración o procesos internacionales como son los de la Organización Mundial del Comercio. Su nombre lo está diciendo. En ese sentido, hay regulaciones nacionales, subregionales e internacionales. En ese sentido, nosotros, y permítame leer la definición que pongo en el libro, podemos definir a la regulación como la intervención gubernamental por medio de una política pública. Puede ser una norma, ley, control de precios, cuyo objetivo es modificar la conducta de los participantes en una actividad económica específica. Modificar la conducta de los participantes en una actividad específica. La aplicación de una regulación supone el aumento del bienestar social o evitar pérdida del mismo al corregir la falla del mercado a la cual se dirige la acción gubernamental. Con toda esta cháchara y con todo este antecedente, lo que nosotros vamos a empezar a ver y estudiar esta noche es la regulación internacional, es decir, la más grande, la que se da entre los países, que se traduce como la Organización Mundial del Comercio. Ya en los procesos de integración, ustedes verán la regulación, la que hemos dicho, subnacional o regional. La más importante es esta. He visto que en su programa van a llevar, pero necesito marcarles elementos fundamentales para que entiendan cómo la palabra, en pocas palabras, se regula, significa cómo estamos poniendo las reglas de juego o las normas comerciales para que haya un flujo de comercio internacional entre todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio. ¿Ok? ¿Listo? Listo. Aquí hubieron dos modelos antagónicos, el de libre comercio muy liberal, que se llama el laissez-passer, laissez-faire o deja ser y deja pasar, donde el Estado no debería hacer nada, solamente ser un gendarme y controlar que se dé ese liberalismo absolutamente puro, sin intervenciones del Estado dentro del comercio. La antítesis ha sido los modelos de economías centralmente planificadas, como la de los países socialistas, donde en vez de abrirse hacia el exterior, lo que ellos procuran es satisfacer sus necesidades mediante la autosuficiencia o autoproducción. Eso es poco probable. Para empezar, un país no puede ser eficiente en todo. La segunda cosa, te está quitando lo que hemos dicho, esa facultad de que tú puedes ser competitivo en distintos niveles o estamentos y no en todos. Y entonces, o en sectores, los de economía centralmente planificados socialistas creyeron que podían ser autosuficientes y miren cómo le ha ido a Cuba, miren cómo le va a Corea del Norte, miren cómo le fue a la China, miren cómo le fue a la China de Mao Zedong antes de que entre Deng Xiaoping,
y miren cómo le fue a la Unión Soviética. O sea, no hay mucho que discutir sobre el particular. Cuando la China decide aperturarse, miren cómo le ha ido a la China y en 42 años se pone como segunda potencia en el mundo y de tú a tú enfrentándose con los Estados Unidos. Es más, les voy a comentar de dónde los chinos aprendieron a comer tantos animales que no son domésticos. Mao Zedong habló de que debían haber granjas comunitarias y el proceso de industrialización debía ser llevado obviamente en forma corporativa, es decir, las sociedades. Pero para dar una falsa imagen del éxito, el primer año les fue recontra bien, el segundo también, pero después empezó a tener sus falencias estructurales y ¿saben qué? Empezaron a pasar hambre. Empezaron a pasar hambre, pero como no querían reconocer, particularmente hacia el occidente, que el modelo estaba fracasando, les valió pelota. Y si ustedes leen, dentro de la hambruna que sufre la China, se les va varias decenas de millones de chinos que se mueren de hambre. Y en ese momento, los chinos empiezan a comer todo lo que se movía. Todo lo que se movía, por su necesidad. No porque tenían un gusto a gourmet o delicatessen. Lean, por favor, y digan, el Chacón no me está tomando el pelo. Vean en la revolución de Mao Zedong la hambruna que sufren los chinos. Y ahí se comieron insectos, se comieron hormigas y todo lo que podían encontrar porque la comida era absolutamente limitada y obviamente sin ninguna variedad. Ahora bien, entremos a lo que nos corresponde esta noche. Vamos a hablar de la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio obviamente es el organismo internacional más grande de comercio y es el ente regulador del comercio internacional. ¿Que hay regulaciones más pequeñas? Sí, señores, ya les he dicho. Por ejemplo, dentro de ese sistema de comercio internacional, la Unión Europea tiene su sistema de integración. Mercosur tiene su sistema. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene su sistema. En el Asia se llama el ASEAN, tiene su sistema. Entre los caribeños, el CARICOM, para nosotros, la Comunidad Andina de Naciones. Pero cuando esas normas de los procesos de integración no llegan a satisfacer o existen lagunas, vas a recurrir a lo que dice o a las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio, porque en este momento son 165 países miembros de la OMC. Cuando entra la China entra el año 2000 y a partir de ahí crece su comercio muy rápidamente en 7 veces en los primeros años. En 7 veces. ¿Se dan cuenta? Una fantasía. Por así decir, si de ganar 10,000 millones de dólares, pasas a ganar 70,000 millones de dólares. La China tiene un éxito al entrar el año 2000 a la Organización Mundial del Comercio. ¿Vale? Vale. En ese sentido, una consideración más. Naciones Unidas tiene 193 países miembros. El Fondo Monetario y el Banco Mundial, 185. Y la Organización Mundial del Comercio, 165. ¿Por qué tiene menos? Porque la fundación de la Organización Mundial del Comercio, y arrancó, es reciente, es de 1 de enero de 1995. Cuando Naciones Unidas, el Fondo Monetario y el Banco Mundial son de 1945. Por lo tanto, tienen 75 años. Mientras que la OMC está cumpliendo en este momento 95 al 2005, 2015, 25 años. ¿De acuerdo? ¿Dónde es firmado el acuerdo de constitución de la Organización Mundial del Comercio? El principal ente regulador del comercio internacional es firmado en Marrakech
el 1 de enero de 1995. ¿Qué es lo que se va a firmar o qué es lo que se va a regular? Otra cosa será lo que les va a explicar su docente de integración. Yo voy a hablar de regulación. Lo que va a hacer la Organización Mundial del Comercio es regular 3 acuerdos generales. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que regula los bienes, es el primero. Y va a regular los acuerdos generales en materia de bienes, ese es el GATT, de servicios y de propiedad intelectual. 3 grandes acuerdos generales. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? ¿Y por qué no hubo un organismo de comercio internacional que arranque con los otros 2, ya lo había comentado, que fueron el Fondo Monetario y el Banco Mundial? Se tenía que llamar Organización Internacional del Comercio. Pero precisamente en 1946 dudan. ¿Y quiénes dudan? Los americanos, porque va a haber un enfrentamiento de pensamientos ideológicos entre el secretario de Estado o canciller norteamericano con el secretario de Agricultura norteamericano. El canciller norteamericano o secretario de Estado obviamente es un internacionalista. El otro era un nacionalista que protegía a sus granjeros o farmers. Y en esa discusión el presidente Truman dice, yo no me meto y no voy a dilucidar este tema porque era una época electoral y no quería ganarse la versión de uno u otro grupo y se congela la negociación de la Organización Internacional del Comercio que va a fracasar. Y en 1948 se va a firmar el acuerdo que se llama el GATT, que es un acuerdo, no es un organismo internacional. El GATT es un acuerdo que les he dicho general sobre aranceles aduaneros y comercio, pero solamente sobre bienes. Es este acuerdo el que se va a desarrollar y va a favorecer al comercio internacional hasta el 1 de enero de 1995, cuando aparece o surge la Organización Mundial del Comercio. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Hemos hecho un pequeño prólogo. ¿Tienen alguna duda? ¿Les queda claro lo que es la regulación o el marco regulatorio? ¿Alguien me puede definir qué es la regulación en el comercio? Vamos, no sean tímidos, hablen. ¿Sí? ¿Nadie? Doctor, buenas noches. Carlos, ¿cómo le va? Eh, en, en sí, todo bien, doctor, todo bien acá de salud, gracias. Me alegro. Le decía, en sí, la OMC, a lo que nos mandó los videos, se encarga principalmente de emitir normas para el comercio internacional. Nos establece objetivos, establece y hace cumplir las reglas para el comercio internacional. Proporciona un foro para negociar temas comerciales, resolver disputas comerciales, ayudar a países en desarrollo en el tema de la reducción de aranceles, si no me equivoco, doctor. Está muy bien, Carlos. En pocas palabras, ¿qué es el sistema regulatorio? Es precisamente esas normas que van a generar las reglas de juego para que haya un comercio, se supone, transparente, un comercio limpio. ¿No es verdad? Eso, cuando ustedes escuchen el sistema regulatorio internacional, es eso. Cuando escuchen regulaciones o políticas comerciales de los estados, son sus políticas en la cual van a hablar de subsidios, de aranceles, de cuotas de importación, de exportación. Esa es otra cosa. Están regulando su comercio, pero en mala forma, porque como es local, solamente van a ver los intereses particulares. En cambio, la regulación internacional la va a determinar esta entidad como el alma mater del comercio internacional, que es la OMC. La OMC es muy interesante.
Vamos y entremos. Por eso les había pedido que vean esos videos para que tengan un conocimiento y podamos ampliar más o profundizar más la materia. La Organización Mundial del Comercio está destinada a tres elementos o tres aspectos fundamentales. Primero, liberalizar el comercio. ¿Saben quiénes están en el OMC? Está Cuba, Corea del Norte, está Vietnam y por supuesto que está la China. Por supuesto que está la China. ¿Qué significa liberalizar el comercio? No voy a poner trabas. En este sentido, ¿cuáles son las trabas que puedes poner? El arancel es una traba. La restricción a una importación es una traba. Pero no solamente son medidas de tipo económicas. Se han sofisticado tanto que también hay medidas pararancelarias. Es decir, que no son de tipo económicas, de un impuesto, de una cuota, sino que te pueden pedir un análisis, por ejemplo, o ciertos contenidos nacionales, o ciertas, que el producto esté liberado de algún tipo que esté saneado, que cumpla normas de controles fitosanitarios y que esos análisis o esos chequeos o esas disposiciones te van a encarecer el producto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la organización, hemos dicho, está destinada a liberar el comercio, primer elemento. El otro es un foro que sirve para los gobiernos para que puedan negociar acuerdos comerciales. Te está dando toda una estructura, una normativa, una regulación para que puedas negociar tus acuerdos comerciales. Segundo elemento. El tercer elemento es un espacio destinado a resolver las diferencias o los conflictos comerciales que se presenten entre distintos estados. Aquí se llama el órgano de solución de disputas, que es poderosísimo. ¿Por qué les digo que es poderosísimo? Porque entenderán que los conflictos o las resoluciones de conflictos que se den dentro del sistema comercial internacional están hablando de miles de millones de dólares. Hay conflictos entre la Unión Europea contra Japón, Japón contra los Estados Unidos contra China, y fíjense, se juegan miles de millones de dólares. Yo en el libro tengo uno que se están jugando, pero por 6,000 o 7,000 millones de dólares, que no es nada. Les he dicho que los americanos les han puesto medidas arancelarias a los chinos el año pasado, hasta 350,000 millones de dólares, pero es el 0,4 del Producto Interno Bruto de la China. O sea, ni el 0,5, ni medio punto. ¿Por qué? Porque esas economías son brutalmente poderosas. Por lo tanto, esos tres... sí, dígame. Discúlpeme, doctor. Al respecto, usted nos decía que hay... esto permite resolver diferencias, ¿verdad? Una vez resueltas las diferencias, ¿quién se encarga de hacerlas cumplir? La propia organización. Eso va a ser el último capítulo que vamos a llevar el viernes, Verónica. Está bien, doctor, muchas gracias. ¿De acuerdo? Y va a ver que no se le escapa. Ok, y si yo no puedo darle, Verónica, por tiempo, pídale al que les dé integración. Se llama el órgano de solución de disputas. Yo les dije que doy arbitraje, mecanismos alternativos de solución de conflictos. Me encanta. El tiempo lo odio profundamente cuando doy cátedra. ¿Ok? ¿Listo? Listo. Ahora bien, ahí están los tres, si ustedes quieren, los tres aspectos más importantes. ¿Cuáles son? Liberalizar el comercio. El segundo, ser un foro que favorezca al comercio para obtener acuerdos comerciales entre estados y finalmente resolver las disputas que se pueden presentar. ¿De acuerdo? Pero cuando se habla de liberalización del comercio, en la Organización Mundial del Comercio no es intransigente, sino que cuando presentan determinadas circunstancias, lo que va a hacer la Organización Mundial del Comercio puede ser que proteja
a determinados estados o a determinadas economías cuando esa liberalización va a afectar a dichas economías. Si ustedes se fijan, no es como te dicen, no, es que nos van a invadir, que etcétera, etcétera. Es falso. Y lamentablemente la gente se aprovecha de la ignorancia, en el buen sentido de las palabras, de las personas que tienen un desconocimiento de esto y te dicen, no, pues es que la OMS te va a tragar, te va a hacer que te traguen ellos, etcétera, etcétera. No es así. Tú puedes ir a la OMS y decir, sabes, quiero que no haya liberalización por 10 años porque te voy a mostrar aquí en una proyección económica que he hecho que me van a quebrar. Y entonces la secretaría o el director general del OMC va a hablar con la gente y obviamente con sus expertos, y si la respuesta es sí, vas a poner en bancarrota a ese Estado, no te va a aceptar. No te va a aceptar. Por lo tanto, parece una contradicción, pero la Organización Mundial de Comercio no solo apunta a la liberación del comercio. En determinadas circunstancias, lo que va a hacer es precisamente apoyar el mantenimiento de obstáculos comerciales, lo que acabo de decirles, o de obstáculos al comercio para proteger a los consumidores o, en este caso, impedir que le afecte a la economía de un Estado, o la otra, impedir que hayan enfermedades, propagación de enfermedades, no solamente para los humanos, sino también para los animales o enfermedades o plagas para los vegetales. Recuerden que la carne, por ejemplo, es un gran negocio y cuando hay aftosa nadie te va a comprar, o cuando hay enfermedades como la cisticercosis en el cerdo, nadie te va a cobrar o nadie te va a comprar, o cuando hay algún tipo de plaga que se da en el cafeto, en el cacao, en el algodón, etcétera, etcétera, que va a destruir tu producción. ¿Ok? Listo. La Organización Mundial del Comercio, por favor, si tienen dudas, me cortan cuando gusten. Son 165 países, hemos dicho, y lo que va a hacer es negociar, en este caso, normas jurídicas comerciales que favorezcan precisamente al comercio internacional. En este sentido, y por eso hemos hablado, lo que se va a dar son, en pocas palabras, contratos que obligan a los gobiernos que son miembros de la organización a mantener políticas comerciales coherentes o dentro de los límites convenidos. Vamos a tocar en un par de minutos más, que no afecten al libre comercio o no sean un obstáculo para el comercio internacional. Aquí los estados negocian, firman estos acuerdos, estos gobiernos, y van a ayudar precisamente, se supone que están yendo a ayudar a sus productores de bienes, servicios y propiedad intelectual para que tengan condiciones más favorables de exportación y de importación. Aquí hay un punto. No es malo, en algún caso, tener una balanza comercial deficitaria por 1 o 2 años. Puede ser que estés invirtiendo y comprando bienes de capital, es decir, equipos, maquinarias, lo que ustedes quieran, que en el futuro inmediatamente te van a beneficiar para que tú puedas producir y vayas a exportar más. El gran problema de un déficit en balanza comercial es cuando tú has invertido o has comprado productos suntuarios o productos primarios que se acabaron, por eso se llaman primarios, con el primer consumo, y se acabó. Y no has comprado maquinarias, no has comprado insumos, no has comprado materia prima. Ahí sí estás en problemas. ¿De acuerdo? Porque además recuerden que por cada producto que vendas en el exterior, te entra una divisa. No importa el nombre de la divisa, y hemos hablado de las 5, y te está entrando un dinero que no es tuyo, que lo estás generando o te estás ganando del exterior. Ok, listo. Por lo tanto, el propósito primordial del sistema comercial internacional de la Organización Mundial de Comercio es que los bienes, servicios y propiedad intelectual
circulen con la mayor libertad posible. Es decir, que los estados no generen obstáculos o no produzcan efectos secundarios desfavorables para ese desarrollo, fluido del comercio internacional. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Qué es lo que también va a favorecer o va a proteger la organización? Va a favorecer que los particulares, es decir, un comerciante, una persona natural, una empresa y los gobiernos, conozcan cuáles son las normas que rigen el comercio a nivel mundial, dándoles en este sentido. Ellos han negociado, ellos conocen y son parte de la organización, obviamente les están dando una seguridad para que puedan llevar adelante sus políticas comerciales y no sufran algún tipo de contratiempo o de desaciertos. Por lo tanto, lo que se va a hacer es tomar normas jurídico-comerciales que sean absolutamente transparentes y que sean de conocimiento, obviamente, de todos los Estados miembros. ¿Alguna duda? ¿Dudas? No, no hay dudas. ¿Está clarísimo? Miren que me voy a felicitar por lo claro que está. Ok, listo. Ahora bien, ¿cuáles son los propósitos y objetivos que la Organización Mundial del Comercio se encarga? Primero, administrar los acuerdos comerciales. Hemos dicho que son tres. Uno, propiedad, bienes, otros servicios y finalmente propiedad intelectual. Ese es uno de los primeros propósitos y objetivos de la organización. El siguiente, servir de foro para las negociaciones comerciales. Y hemos hablado. El tercero, resolver las diferencias o resolver los conflictos que se dan entre los Estados miembros. El cuarto, examinar las políticas comerciales nacionales. Ese es un requisito con un buen latinario, sine qua non. Es decir, es un requisito sin el cual tú no puedes ser parte de la organización. ¿Qué significa ello? La organización, el momento de que tú solicitas ser miembro, un Estado miembro de la OMC, lo que te pide es que te comprometas a informar permanentemente puede ser semestralmente, de las políticas transparentes que tú estás llevando en materia comercial. Si te piden un informe, tú tienes que entregar. Y ese informe, obviamente, va a ser evaluado en la organización y te van a manifestar su conformidad, es decir, que estás cumpliendo con los propósitos de la organización, o te van a cuestionar y decir que tú no estás cumpliendo y estás haciendo trampa, y en el momento que hagas trampa, preguntaba su compañera hace un momento, ¿te van a sancionar? Sí, te van a sancionar. ¿Y dónde más duele? Económicamente. ¿De acuerdo? Examinar las políticas comerciales nacionales. Otra, ayudar a los países en desarrollo con las cuestiones de política comercial, prestándoles asistencia técnica y organizando programas de formación. ¿Eres todavía joven o eres un país débil dentro de tu estructura comercial? La organización te puede ofrecer expertos, programas, proyectos para la formación o asistencia y fortalecimiento de tu comercio. Y finalmente, cooperar con otras organizaciones internacionales. La Organización Mundial del Comercio va a cooperar al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, va a cooperar a Naciones Unidas, que es parte del sistema, a la Comisión de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sigamos. Nos quedan voy a avanzar unos minutos más, unos 10 minutitos más de la hora que tenemos para poder acabar esto de la Organización Mundial del Comercio. ¿Cuál es el órgano superior que tiene la Organización Mundial del Comercio? Es la conferencia ministerial. Se llama así, conferencia ministerial, que se reúne cada 2 años, pero esa conferencia ministerial, su nombre lo está diciendo,
no son solamente ministros de Economía. Pueden ser ministros de Agricultura, ministros de Minería, ministros que manejan los servicios, ministros que manejan la propiedad intelectual, todo lo que esté referido al comercio. Todas las áreas que estén referidas al comercio están involucradas o pueden ser tratadas en la conferencia ministerial. Por lo tanto, no es una sola. ¿De acuerdo? Que les quede claro. Puede ser sectorialmente, hemos dicho que hay bienes, servicios, propiedad intelectual, pero dentro de esos bienes está lo agrícola, es decir, carne, vegetales, pero también hay minerales, hay hidrocarburos, hay commodities. ¿Qué es un commodity? ¿Alguien me puede decir? Ya hablamos otra vez de divisas y les amenacé indicando que íbamos a definir qué es un commodity. ¿Alguien nos puede dar una definición de commodity? ¿No? ¿Nos rendimos? Yo les voy a dar la definición de commodity en ese sentido, pero no tengan miedo. Por favor, pierdan ese pánico escénico. Ya somos cuates. Esta es nuestra séptima, nuestro séptimo encuentro. ¿Alguien quiere decirme qué es un commodity? Verónica. ¿Ya? Verónica, señorita Humérez. La mercancía, ese sí es un producto. La mercancía es un producto destinado al comercio. Esa es una mercancía. ¿Qué es un commodity? Doctor, si me permite. Por favor, señor Saavedra. Sí, bueno, los commodities, si no me equivoco, son claves numéricas que se asignan a determinados productos de manera general y también de manera específica y que, bueno, son conocidos a nivel mundial, ¿no? Le pongo un ejemplo. El producto de quinoa tiene un commodity, ¿no ve? No, es una partida arancelaria, señor Saavedra. Gracias. Digamos, el 0102030004 es una partida arancelaria. Hay una nomenclatura arancelaria. Eso van a llevar en derecho aduanero, que creo que es su tercer módulo. Gracias. No tiene si no me equivoco, Carlos. Si no me equivoco, el commodity son materias primas que su característica es que el precio es internacional, doctor, si no me equivoco. Muy acercado. El commodity son materias primas que su precio se cotiza en mercado internacional. Ese es un commodity. Por ejemplo, un commodity es el petróleo. Y por eso es que escuchan y dicen, el petróleo cerró el barril Brent a $48. ¿Qué significa ello? Aquí en Cafarnaúm y en la Cochinchina, $48. Cerró, qué sé yo, el millar de pies cúbicos de gas, a $9. Aquí en la Cochinchina o en Cafarnaúm, a $9. Commodities hay hidrocarburos, acabo de señalarles, minerales, muchos, la mayoría de los minerales son cotizados a precio de mercado internacional, dicen la onza Troy del oro en esto, el gramo de plata en esto, la tonelada métrica de estaño en esto, y también hay muchos productos agropecuarios. Por ejemplo, commodity el algodón, y commodity el cacao, commodity el cafeto, commodity están los granos, trigo, está dentro de los granos el maíz, el sorgo, el trigo. ¿Qué otros commodities más puedo señalarles en este momento? Creo que ahí estoy llegando, pero ahí estamos marcando. ¿Qué es un commodity? Es una materia prima que está cotizada a precio internacional. No hay pierde. Tú no vas a vender en más ni vas a vender en menos. El mercado internacional es el que pone el precio de dichos commodities. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Por lo tanto, la conferencia ministerial es la instancia más alta o el órgano más elevado de la Organización Mundial del Comercio. Puede ser una reunión ministerial de ministros de Economía, de Comercio Exterior, ministros de Agricultura, ministros de Ganadería,
ministros de hidrocarburos, lo que el comercio en ese momento esté llamando. En un nivel inmediatamente inferior a esta conferencia de ministros está el Consejo General. El Consejo General está compuesto por los embajadores representantes permanentes que tienen los países ante la OMC. La sede de la OMC está en Ginebra, está en Suiza. Nosotros tenemos un representante permanente. Esos embajadores representantes permanentes que están ahí son los jefes de delegación de cada país y ese es el Consejo General. ¿Qué es lo que hacen estos caballeros? En pocas palabras, el Consejo General supervisa las políticas comerciales, supervisa que no haya ningún tipo de anormalidad dentro de la organización y lo más importante, este Consejo General se transforma cuando hay un conflicto en algo que se llama OSD, en un órgano de solución de disputas. En un órgano de solución de disputas. En ese sentido, les he prometido que en la última clase vamos a hablar de este órgano de solución de disputas. Aun cuando que sea 15 minutos, pero vamos a hablar. ¿De acuerdo? ¿Listo? Listo. Inmediatamente debajo del Consejo General se encuentran los consejos de comercio de mercancías o de bienes, el Consejo de Comercio de Servicios y el Consejo de Comercio de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al comercio o APIC, bienes, servicios y propiedad intelectual. Y finalmente, debajo de estos consejos de comercio están un número importante, en este caso de comités o grupos de trabajos especializados. Pueden ser especializados en fibras, multifibras, en productos agropecuarios, en commodities, pueden ser en productos farmacéuticos, en lo que ustedes quieran. Son comités pequeños y grupos de trabajo que se especializan en determinados productos, servicios o propiedad intelectual que están sujetos al comercio internacional. Y el que coordina todas estas actividades es el director general de la organización, que en este momento en el video ustedes han visto, es un brasileño que apellida Acevedo, ¿no es verdad? Él es el director general de la organización. Antes de Acevedo estuvo un señor que era un francés, Pascal Lamy. ¿Y por qué les hablo de Pascal Lamy? Tuve la oportunidad de conocerlo en una conferencia en México personalmente. Él fue el padre de la Ronda Uruguay. Fue el capísimo que le metió más de 10 años, alma, vida y corazón, para sacar la Organización Mundial del Comercio. Por eso es que inmediatamente sale como director general de la organización. Pero pasó su tiempo, pasó el tiempo de que podía ser director general y ahora está un brasileño, que es este señor Acevedo. Empecemos a marcar, lamentablemente el tiempo es nuestro enemigo, empecemos a marcar cuáles son los 3 principios en los cuales se regula la OMC. El primer gran principio es el del comercio sin discriminación y se llama trato de la nación más favorecida. Que estos 3 principios tienen que cumplirlos los estados. El momento que tú infrinjas, cualquiera de los otros estados te va a demandar a que cumplas. Y entonces lo que les había dicho, ese Consejo General se vuelve el órgano de solución de disputas. ¿Qué es el comercio? ¿Qué es el comercio sin discriminaciones? Ya les he dicho que es el trato de nación más favorecida. ¿Qué significa este trato de nación más favorecida? Es esta circunstancia en la cual si un Estado miembro de la OMC da un trato preferencial a otro Estado miembro de la OMC, el restante de países miembros de la OMC le van a pedir el mismo trato. Por eso se llama trato de la nación más favorecida. Ejemplo, si yo, como Bolivia, le bajo el arancel a Alemania, por así decir, para que ingreso de sus productos farmacéuticos de 10%
a 7%, inmediatamente los otros países que producen farmacéuticos me van a decir, a mí me tienes que dar el mismo trato de nación más favorecida. Este es un principio. ¿Por qué? Porque no los puedes discriminar. Somos parte de la organización. Solamente si los vas a poder discriminar o evitar darles el trato de nación más favorecida cuando estés dando ese tratamiento a un grupo de integración regional. ¿Qué significa ello? Pero es que las condiciones son distintas. Nosotros somos vecinos, nosotros somos hermanos, nosotros estamos yendo o estamos llevando un proceso de libre comercio entre nosotros, Unión Europea, o entre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o en el Mercosur o el CAN. ¿Te lo reconoce la OMC? Sí, señor, en su artículo 26. Y también te lo reconoce Naciones Unidas. Solamente en ese momento, tú les vas a decir a los otros países, no te puedo dar el mismo tratamiento porque estoy dando en el marco de un proceso de integración. Pero, 2 puntos, no puedes empeorarle el tratamiento a los países cuando eres parte de un proceso de integración. Quiero explicar. Todos los países miembros de la OMC tenemos el mismo tratamiento. De pronto nos convertimos en Mercosur, nos vamos a dar un tratamiento preferencial entre los 4 países miembros de Mercosur, pero no significa que vayas a perjudicar o pongas un tratamiento más complejo o más, si ustedes quieren, más complicado a los otros países en el momento de que tú has hecho tu proceso de integración. Es decir, no les vas a dar un trato más desfavorable. Vas a seguir con lo que tenías antes de la constitución de tu órgano de integración. ¿Está claro? Es tan importante el principio de nación más favorecida y es tan prioritario que está en los tres acuerdos generales, tanto en el de comercio, en el GATT, como en el Acuerdo General de Comercio de Servicios y en el acuerdo de los derechos de propiedad intelectual relativos al comercio, en los 3. ¿De acuerdo? Primer gran principio. El segundo gran principio, trato nacional. Es decir, que vas a tratar tanto a los nacionales y a los extranjeros dentro del territorio de la misma manera. ¿Qué significa ello? Las mercancías importadas, los servicios que van a entrar a tu país o la propiedad intelectual que va a entrar a tu país, tiene que recibir el mismo trato que los que tú das a tus mercancías, bienes, servicios o propiedad intelectual nacional. Esta es una figura que ustedes van a ver en derecho aduanero. Solamente cuando vas a tener que darles el trato nacional, el mismo trato que a los nacionales, cuando se han nacionalizado. Por ejemplo, tú traes un auto de Hyundai, es coreano, pero cuando paga los impuestos en Bolivia, ya no te importa cuál es su procedencia. Es un auto boliviano porque se ha nacionalizado. ¿Por qué? Porque ha regularizado su situación aduanera en este país. En ese sentido, cuando las empresas de inversiones, de comercio, de servicios o propiedad intelectual, comercio de bienes, digo, han regularizado su situación en el país, no los puedes discriminar. Por eso es que es sorprendente que la Constitución Política del Estado diga que hay que dar preferencia a la inversión nacional respecto a la extranjera, porque está yendo contra este segundo principio de la OMC. Y por esto te deberían votar si es que, bueno, una cosa es el eslogan, otra cosa es que se presente realmente y tú estés discriminando a los extranjeros que están actuando en tu país en favor de los nacionales. Aquí creo que se dio al revés. Si no, pregunten a ABC y las empresas constructoras chinas. Yo recuerdo que el señor García Linera hizo un comentario cuando los ingenieros
bolivianos le dijeron, ¿y por qué no nos dan o no nos adjudican algunas carreteras? Lo dijo, sueltito de cuerpo. Es que los bolivianos o los ingenieros bolivianos, los constructores civiles bolivianos son los tribilines, dijo. Los inversionistas bolivianos son los tribilines. Miren lo peyorativo, un sujeto que decía que él era un defensor de lo boliviano. Te dijo tribilín. ¿De acuerdo? No es muy agraciado tribilín, ¿no? Bueno, esos son los del sector privado para el señor García Linera. Y finalmente, el trato nacional es ese en ese sentido. Tienes que tratarlos igualitos que a los nacionales. Y finalmente, el último principio que debes respetar son las políticas comerciales transparentes de los Estados miembros. Ya les he indicado eso. Haces un compromiso con la OMC por la cual el Estado se compromete a divulgar o publicar sus políticas y prácticas comerciales de manera periódica de cómo se está manejando. Y si la OMC, mediante el mecanismo de examen de las políticas comerciales, te exige, tú tienes que darle inmediatamente. Por eso escuchamos a veces, no sé, pseudonacionalistas o tipos así que dicen que aman mucho al país, que dicen, nos están viniendo a intervenir, que tienen que meterse con nuestra, evaluando nuestra política comercial. Ese es un imbécil o es un malintencionado. Es parte del compromiso que tienes con el organismo. Si no quieres que te intervengan, entonces ¿para qué entras? Porque nosotros hemos entrado con nuestros piececitos. Nadie nos ha obligado. ¿Y nos podemos salir? Claro que nos podemos salir. ¿Y por qué no nos salimos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional? Si muchas veces yo he escuchado que amenazan, me salgo. No se salen. Ni el señor Chávez se salió de Venezuela. ¿Por qué? Porque no le conviene. Ese es el sistema internacional. Es el sistema económico internacional. Y tú te vas a hacer el gallo cuando les he dado los números. 185 países en el fondo y en el banco. ¿Por qué es el mismo número? Porque hay una condicionalidad cruzada. Tienes que estar en los dos, no puedes estar en uno solo. Y 165 en la OMC, incluida la amada China, la amada Corea del Norte y la amada Cuba. En ese sentido, se darán cuenta que algo debe ser interesante para que países que hablan permanentemente mal de la libertad del comercio estén metidos ahí. Si tú incumples uno de estos tres principios, ten por seguro que algún país te va a denunciar y te puede llevar al órgano de solución de disputas porque estás infringiendo los lineamientos básicos de la organización. Ahí termino. El tiempo nos ha jugado sucio. Siempre nos va a jugar sucio. Yo no entiendo cómo algunos docentes o catedráticos dicen una semana antes, yo he terminado mi programa, dicen, ¿no? Capísimos. Y dices, yo jamás podría terminar. Lo que haces es condensar tu materia y dar lo suficiente en el tiempo que te han dado. Pero la materia es sensacional, es gigante. Entonces a mí me sorprende cuando dicen esas cosas. He terminado mi programa incluso media hora antes. Yo no terminaría jamás. Siempre me va a faltar tiempo. ¿Alguna duda? Sí, doctor, tengo una consulta. No Dígame. sé si amerita. Cuando Bolivia ha sido parte, ya miembro de la OMC, Sí. ¿qué documentos, como usted decía, evalúan nuestras políticas, nuestras regulaciones? ¿Qué documentos se habría evaluado? Y si hasta la fecha son evaluados constantemente en los diferentes consejos o comités que existen. Esa es mi duda, doctor. ¿Qué documentos? No, ellos te van a pedir. Por ejemplo, te van a decir, a ver, generalmente alguien ha tenido que susurrarles algo al oído, ¿no? Y decirles, mira, no están cumpliendo con los compromisos que tenemos. Por así decir,
El arancel, digamos, único que se tiene o se ha nivelado a nivel de la OMC, digamos que es 4%. Y de pronto que el sector cárnico de Bolivia, los ganaderos, se están viendo afectados por la invasión de ganado paraguayo, que en realidad es brasileño, pero lo han puesto en el Paraguay, y entonces le subes el impuesto a 5.5. Entonces, ahí te pueden agarrar y decir, ¿sabes qué? Deberías hacer un análisis de su política comercial porque no está cumpliendo con lo que es estipulado. En ese sentido te va a decir, a ver, cuéntame, ¿qué estás haciendo en el sector ganadero? ¿Cuánto es tu arancel para la importación o la internación de carne a Bolivia de países Mercosur, por así decirlo? 5.5, no que el compromiso es 4. Ahí entra este tipo de inspecciones. Lo que van a hacer es transparentar la política comercial que está llevando un país. Es decir, doctor, constantemente la OMC nos estaría, como a todos los miembros, estaría monitoreando las regulaciones que emite. Generalmente 2 veces al año. Ya, doctor, esa era mi duda. Es semestral. Generalmente, todas las regulaciones que emite siempre van a estar, la OMC siempre va a estar regulando, observando si existe algo que llama la atención. Claro, si no has hecho travesuras, probablemente ellos informan. Todos se sabe en este mundo. Marcelo. Doctor, buenas noches. Considerando el principio de igualdad que usted lo exponía, ¿cuáles son los pasos previos que tiene que analizar un Estado para entrar a esa actividad del libre mercado, de intercambio de mercados en base a un arancel de igualdad? Buena pregunta. Buena pregunta. Lo primero que tienes que hacer es estar dispuesto a jugar al comercio libre, transparente. Lo segundo, debes tener, y he machacado eso durante las anteriores clases, ¿qué les he dicho? Un producto competitivo. Porque si no tienes un producto competitivo, tu industria local va a pedir que le pongas mecanismos o, te he dicho, hagas uso de mecanismos de política comercial. Por ejemplo, piensen en esto. La leche PIL. Si no hubiera un arancel, y ya les dije el mismo ejemplo, sobre la internación de leche argentino-chilena Soprole, y el precio fuera 6.50 en el mercado, estoy seguro que un porcentaje de los consumidores de leche de este grupo iría y se compraría Soprole. ¿Por qué? Porque es más rica. Porque es más rica. Así de simple. En ese sentido, recuerden, y no tienes por qué pedirle nacionalismo. Esa palabra es muy complicada a las personas y decir, consume lo que el país produce. Y la respuesta es, ¿y por qué tengo que gastar algo en un producto que es feo o es malo o se va a arruinar muy pronto? Ejemplo, un zapato. Ejemplo, un zapato. Y de pronto vas a tirar tus 300 pesos en un zapato que a los 3 meses va a estar destruido y dices, en 500 me compro un brasileño que me va a durar más o en 800 un guante chileno o argentino. Lo mismo pasa con cualquier producto. ¿Por qué? Quiero que nos enseñemos. ¿Por qué el éxito de las ropas? Por favor, su parlante, Verónica. Tu micrófono, Verónica. ¿Por qué? ¿Por qué se de eso? Porque de pronto te viene una polerita Gap, no sé qué, que está en muy buenas condiciones y el algodón, la textura que tiene, obviamente es mejor que la del textilero boliviano. Es una pena, pero esa es la realidad. Por eso les he dicho que debemos segmentarnos. ¿Para qué voy a hacer poleras en el Alto si a la primera con el primer detergente se ha despintado? Porque el material que uso es malo. Pero entonces me dedicaré a hacer otra cosa. Por ahí, en vez de hacer textiles, puedo ser un súper buen, carpintero. Pero ahí hay que especializarse.
Y dentro del comercio internacional, respondiendo a lo que ha dicho Marcelo, es eso, deberías especializarte, tener un producto competitivo y no solamente un producto competitivo, incluso deberías tener un producto que te haga la diferencia. Que te haga la diferencia. ¿No es verdad? O sea, que te marque, o sea, que hay una preferencia, una inclinación por él. Ejemplo, ¿está entrando de moda un producto boliviano? Sí. ¿Y qué se llama? Singani. Te hace la diferencia. El Singani no compite, solamente compite con el pisco peruano o con el pisco chileno. Pero en cambio, si Bolivia, a ver, pónganse en este sentido, machaconamente o majaderamente se metiera a producir vodka, no, pues te vas a tirar contra los polacos, contra los finlandeses, contra los rusos, contra los húngaros que tienen un súper buen vodka. A eso me refiero. ¿Deberíamos hacer zapatos? No lo sé. Fíjate, el zapato brasileño o argentino chileno es muy bueno. Entonces, pero en cambio yo les puedo decir una cosa. ¿Por qué no podemos especializarnos en algo? Y entonces ese algo, no importa, zapatos, cinturones, calzoncillos, pero deberían ser absolutamente competitivos. Y decir, tengo la mejor ropa interior, aguanta lo que ustedes quieran. Es eso. Esas cosas hay que pensar. Y pensar de que no vas a tener unas empresas mongólicas, ¿no es verdad? Que te van a decir, ¿por qué digo mongólicas? Van a ir a Papi Estado y le van a decir, papi, tienes que poner arancel, me están comiendo. Papi, si no me pones arancel o cuota de internación o importación, me van a sacar del mercado. Y Papi Estado va a decir, está bien, voy a poner un arancel. ¿A quién han perjudicado? Al consumidor. Doctor, una consulta. Le escucho, Verónica. Nosotros tenemos lo que es el tema de la balanza comercial, pero la balanza comercial, ¿quién la regula? En este caso, o sea, a nivel mundial estaría encargada la ONU, pero por países estaría encargada igual la ONU o hay No, cada una país, entidad que cada regula país. esto. No, cada país. Recuerde que el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, va haciendo mensualmente un estudio de lo que pasa en todas partes, en toda la estadística de todos los aspectos o rubros de esta sociedad. Entonces, cada mes te va a decir, es la balanza comercial boliviana. Y también otro que te maneja la balanza comercial es el Banco Central de Bolivia. Y si quieres una empresa, una entidad privada, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es cruzar información con aduana y señalar qué cosas han salido y qué cosas han entrado. Cuál es el valor de las cosas que han salido y cuál es el valor de las cosas que han entrado. Y ahí está tu balanza comercial. Por eso es que el contrabando es un cáncer, porque eso no se mide, porque es una internación ilegal. Doctor, perdón. Dígame. Sobre lo mismo, las cámaras de comercio de cada departamento tienen esa información. Sí, claro, pero es que es de fácil acceso. Birman, o si en este momento usted se mete al INE, busque y balanza comercial de abril del 2020 y la va a encontrar. O sea, probablemente no la encuentre la de junio porque está todavía, me imagino que están compilando la información, pero vaya a abril, marzo, y va a ver, y compárela con la del año pasado, y de ahí sacan, y qué te dice, al primer trimestre del año ha habido un decrecimiento del 6%, solamente es un cálculo matemático de lo que está viendo en este momento y de lo que vio del año pasado. Gracias. Una base importante igual, doctor, mencionar para mis compañeros tal vez, que estaba viendo, pero obviamente no está actualizado. Creo que lo último que vi fue el del 2018 y no sé si habrán sacado ya lo del 2019. Era el Market Access Map, que es a nivel mundial, donde nos marcan todas las importaciones y exportaciones, hasta está marcado arancelariamente. No le he terminado de escuchar, había una interferencia.
No, le mencionaba sobre la página, el Market Access Map. Es una página muy importante y muy buena, donde, o sea, está a nivel mundial, a nivel global, y también está por partidas arancelarias sobre todas las importaciones y exportaciones. Pero Esa es la única que me ha podido democratice ayudar con con varios todos, querida datos. Verónica. Democratice con todos, va a ser útil. Y hay otras. Si usted entra, por ejemplo, a la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, va a encontrar balances comerciales, va a encontrar balanzas de pagos, entre al Fondo Monetario, al Banco Mundial, pero la que usted dice, democratícela para que tengamos esa información. Siempre es útil. Lo voy a poner en el grupo, es el Market Access Map. Justamente ese es un tema que estaba utilizando el año pasado para un proyecto que me lo recomendó un docente, pero es muy bueno porque está a nivel mundial. Ahí están todas las importaciones, exportaciones, o sea, todas las partidas arancelarias. Podemos ver por cada país con quién tenemos, digamos, un programa para poder hacer una exportación o algo por el estilo. Si quiere, mañana lo voy a poner en el grupo. Estupendo. ¿Usted es ingeniero industrial o comercial? He estudiado comercio internacional, pero en la universidad cada vez he llevado más al industrial. Está muy bien. Ok, para mañana les voy a pedir, ustedes tienen los slide shares, ya lo tienen. Quiero que mañana vamos a empezar a ver contratos. Solamente el tiempo me va a dar para darles 2 o 3 contratos. Y les voy a elegir los 3 que voy a dar. Voy a dar franquicia, voy a dar leasing financiero y probablemente de contrato de comisión. Quiero, en este momento, ustedes son como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Quisiera que hagan de verdad 7 grupos de A3 y se elija cada uno de los grupos un contrato y diga, yo voy a hacer este. ¿Saben dónde pueden elegirse? En nuestro módulo. Ahí están contratos de comisión de representación, contratos de transporte. Evidentemente todos son mercantiles. ¿Para qué? Lo que les he dicho, para que tengan como un handbook, como un manual de contratos. ¿Que les va a servir? Sí, les va a servir. Y esa es su evaluación final. ¿Está claro? No necesitan hacer más de 10 planas. Si van a hacer copy-paste, háganlo bueno. No pongan un copy-paste barato. Les estoy diciendo hoy martes y eso se los voy a cobrar recién de este sábado que viene al otro sábado. Tienen como 12 días para hacerme un buen trabajo. Esos trabajos los vamos a mandar a nuestro grupo y de ahí van a rescatar todos esos contratos. ¿Estamos de acuerdo? El silencio. Acepta. Doctor. Bien, doctor. Hagan sus grupos, por eso con antelación les estoy diciendo, hoy es martes. Ustedes hagan sus grupos 3, 3, 3, 3, 3, elíjanse y me dicen en el WhatsApp, yo o mi grupo va a ser este contrato y este contrato. Entonces, doctor, son tres contratos por grupo, es decir, uno por persona. No, o sea, no. Un grupo de 3 me hace un contrato. Ah, ya. Ya, doctor. Doctor, una consulta. Dígame, Marcelo. La verdad que en el tema de cursos vía online o a través de manera virtual, soy sinceramente nuevo. Siempre me ha gustado estar de manera presencial en algún curso. A todos. ¿No? ¿Cómo podemos relacionarnos con nuestros otros compañeros a través de esta elección que es muy difícil? ¿No sería mejor que usted nos pueda
organizar en grupos de 3 para que de esa manera podamos cumplir el objetivo de elaborar un contrato? Lo hacemos más sencillo. O sea, por orden alfabético. B, C, D. Ustedes tienen la lista. Ahora les voy a explicar cómo pueden hacer sus contratos. ¿Cómo pueden hacer? Yo mañana voy a explicar un contrato. Y van a ver que es una estructura única. Cada contrato solamente tiene carne o cosmética, pero la estructura es única. Hemos hablado, la primera clase les dije, consentimiento, objeto, causa y forma. Toditos los contratos tienen eso. A partir de esa estructura, ustedes van a irle poniendo más carne para que su contrato sea más curvilínea o no. ¿Está claro? Es eso. Y mañana, síganme en el contrato, vamos a hablar de los elementos personales, de los elementos reales, de los elementos formales, y ustedes pueden seguir ese mismo formato para que sean uniformes, obviamente, y busquen, por favor, pero no busquen en los libros que ya les he dado. ¿Para qué necesitan? En ese caso, leemos eso. Me gustaría que, es más, buscaran hasta ustedes. Pueden hacer, uno dice yo voy a hacer los elementos personales y el otro los reales y el otro yo los elementos formales. Esa ya es una decisión de ustedes. Por lo tanto, ustedes tienen la lista. Vean mañana, ya saben que el 1, 2, 3, el primer equipo, 4, 5, 6, el segundo, y el 19, 20, 21, el último equipo. Elíjanse de la lista, hay como 7 u 8 contratos, y digan, yo voy a hacer este. Les voy a proponer que hagan 3 o 4 contratos que son buenísimos, porque son modernos. Uno, el crowdfunding, otro, el venture capital, otro, el joint venture. Esos 3 deberían considerar hacerlos. Y después hagan contratos raros. Por eso les estoy dando lo que son contratos atípicos. Por ejemplo, el contrato de representación. ¿Sabe cosa es representación? Hola, yo soy el representante de Cristiano Ronaldo. O yo soy el representante de Jennifer López. ¿Quieres que pase en tu pasarela? Ese es el contrato de representación. Vean los contratos de comisión. Vean contratos así nuevos. No vayan a la compra-venta, transporte. Si quieren lo hacen, pero más bien para que conozcan nuevos contratos, debo de darles esos. ¿No es verdad? El contrato de factoraje, por ejemplo, cómo puedo conseguir crédito, etcétera, etcétera, para lo que ustedes quieren, comercio internacional. Les estoy diciendo, vean, y si no está en la lista, ustedes mismos pueden decir, o uno del grupo decir, ¿sabes qué? Deberíamos hacer este contrato que es muy innovador para profundizar o tener un mejor conocimiento del mismo. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Listo. Ya mañana me harán saber qué contrato van a hacer. Ya saben, los grupos ABCD, Doctor, dígame. por apellidos en este caso sería, ¿no? Por orden alfabético, sí. De apellidos. Sí. Doc, Dame. buenas noches, Tirsa, le habla. Quería consultarle algo. ¿Y si ya hubiéramos elegido, digamos, un grupo con algunas compañeras? Ah, bueno, ya no usen, pero miren, así son de caóticos los bolivianos, ¿no? Aquí han pedido una cosa y ya tienen otro grupo. Esa es una Lo que decisión. pasa es que ya nos habíamos organizado desde el otro día que nos Está muy sugirió. bien. Márquense esos 3 y entonces eliminen de la lista alfabética y no hay problema. Esos 3 Ya. es como si no existieran, simple. Muchas gracias, Doc. Mil disculpas No, por desorganizar la vida. no caótica. Creo que en la plataforma virtual también podemos chatear entre todos. Tal vez ahí podríamos Sí. organizarnos también. Claro. También es una buena Si opción. quieren en este momento yo los dejo, vean, tienen el programa y elijan. Mañana
por favor, pero yo quiero los slide shares que les he mandado, ya les he dicho, mañana vamos a arrancar con leasing financiero. Leasing financiero, ¿de acuerdo? Sí. Ok, yo los dejo, les mando un abrazo. De verdad, me divierto con ustedes, es fascinante. Miren, la hora se nos pasa. Cuando uno se divierte con amigos, la pasa bomba, ¿no es verdad? Sí, gracias, doctor. Ok. Muy linda la clase, un abrazo. Que le vaya Hasta muy mañana. bien. Hasta mañana. Muchas gracias, muy amena. Nos Curso, vemos a gracias. las 8. 8. Las 8, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Compañeros, esperen un momento para que podamos organizarnos. Sí, por favor, nos organizaremos. Sí, por favor, tómenme cuenta. Creo que es importante saber quiénes ya tienen grupo para ver quiénes sobramos. Yo no tengo grupo. Tal vez en el mensaje para todos podrían enviar los nombres de los que ya tienen grupo y nos dejan a los que no tenemos. Creo que 3 rebeldes nomás nos hemos juntado ahí. ¿Quiénes son las que han armado el grupo? Pues, perdón, soy Marcelo Landa. ¿Quiénes son las que han armado el grupo? Buenas noches. Buenas noches, yo. Carla Canaviri. Carla, ¿quién más? Enviar Tirsa. para todos. Ya nos excluimos. Estamos Yo en no el tengo grupo grupo. Carla, Mireya y Tirsa. Ah, bien, Ok. felicidades. Valquiria, ¿vos tienes grupo? No, tú. Yo tampoco. ¿Tenemos grupo? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da Mi más? prima Landa no está tampoco yo. ahí. Por Hola, favor. Noelia. Placer saludarla. No sabía que era su prima. No, yo tampoco, pero con el apellido de alguna manera, Y ¿no? nunca de Holanda. Sí, Marcelo Landa, justo. Y vamos anotando, Ya, vamos lo hagamos. anotando. Sí, hagámoslo. ¿Quién comanda la reunión? Carla. Pero si ponemos en el mensaje para todos, chicos, porque hasta donde yo sé es Carla, ¿qué dice Tirsa? Tirsa Sí, Tirsa. y Mireya. Mireya. Ellas 3, 1, Ya digamos. tienen grupo. Que ya están, chao. Ya están. ¿No ve? Sí. Y van a hacer el Ya contrato de nos franquicia más de paso. Oh. Eva, perdón, soy Verónica Vilca, ¿será que podemos hacer grupo? Claro, no hay problema. No, no tengo grupo, nunca voy a comenzar. Ya, no sé, una persona más que se puede unir a nuestro grupo, por favor. Yo me apunto. Ya, ¿cuál es tu nombre? Verónica. Ah, Verónica Guiteras, ya, Verónica Guiteras y... Todas las Veros creo que estamos juntas. Vero y Eva. Ya. Ya. ¿Quiénes somos, chicas? ¿Sus nombres? Eva Aguilar, Eva. Eva Aguilar, Verónica Guiteras y Verónica Vilca. Ah, ya ve. Ya, listo, chicos. Ya, gracias. ¿Podemos ser nosotros? Los primos Landa y Valkyria. ¿Está bien? Ya voy a poner Parece Marcela. ¿Qué dicen? Yo digo que sí. ¿Ustedes? Yo sí te Valkyria. apoyo, Noelia. Está muy bien, me parece bien. Ok. Valquiria, Noelia, Marcelo. Sí, Marcelo Landa, Valkyria, Noelia Landa 3. Ok. Sí, correcto. Gracias. ¿Qué contrato vamos a hacer, Noelia? Gabriel, Carlos, Eso no se habla todavía. Vámonos al privado. Para el siguiente grupo, compañeros, ¿puedo incluirme? Carlos, Carlos. Carlos. Deimar, Carlos. Persona igual, por favor. Porfa, ya me Persona. tengo que ir. ¿Me pueden incluir en el siguiente grupo, por favor? Tengo una bebé de 2 Carlos. años que ya quiere mamá. entonces Carlos, Ingrid. Sí, por favor. Weimar más. Ya, Carlos, Ingrid y Deimar. Ya, Ya, ok. de acuerdo. Gracias, por interno nos escribimos, compañeros. Weimar, Ya. Ingrid. ¿Listo? Ya. Gracias. Compañeros, hasta mañana. Nos faltan Gabriel. Hasta mañana, que estén bien. Cuídense. Adiós. Adiós, Buenas buenas noches. noches. que les vaya muy bien. Adiós. Hasta mañana. Falta Gabriel, Marco. Helen, Hola, ¿en este grupo me pueden incluir? ya, Kimbert,
Ahí, por favor. A mi persona igual, por favor. Gimbert con Marco, ¿te parece? Marco Antonio, Gimbert y... Carla también. Ah, no, Carla ya está, ¿no? Vania con Dori, ¿tiene grupo? Vania, Helen, Fernando. Freddy, Compañeros, por favor. Fernando acá. Si puede estar. Gimbert Jiménez, Marco Antonio Sí. Paco y Fernando Marca. Ya, está bien. Por favor, ¿quién repite el nombre? Gimbert Jiménez, Marco Antonio Paco y tu persona, Fernando Marca. Listo. Muchas gracias. Falta un grupo, ¿no? Sí, a mí me falta Gabriel Córdoba. Gabriel. ¿Quién más le falta? ¿Quién más no tiene un grupo? Gabriel Helen. Lady. Vania no tiene, ¿verdad? Yo no tengo grupo. Gabriel, Vania y Freddy. ¿Freddy tiene? No, no tengo yo, no tengo. Sería Gabriel, Freddy, Sucojayo y Vania Condori, ¿les parece? Sí, está bien. Sí. Sí, está bien. Gabriel, Freddy, Sucojayo, Vania Condori. Ya, esos serían Gabriel, Freddy, Sucojayo y Vania Condori. 6 grupos. Bueno, creo que todos ya tenemos grupo, ¿no? Y a los demás compañeros, los que sobran, los que quedan con ustedes, ¿no? Los que se fueron. Helen, te has quedado con, no sé, con Mireia, si más no me equivoco. Ah, no tiene ya otro grupo, ¿no? No, ya tiene Mireia. Helen queda, hola. ¿no? Helen queda tú. Fernando tiene igual ya. Verónica también. Hola, ¿me escuchan? No, ya todos tienen grupo. Helen, ¿tienes grupo? Escribí. Chatea en Chatear para Todos. Con tu cuadernito. No te escuchamos. No se puede. Ahora sí, Ahora sí. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Ay, por fin, ya estoy hablando desde que hemos empezado. Con eso no me ha tomado en Todos cuenta. los grupos querías entrar. Creo que solo quedas tú. Sí. Sí, solo quedan. ¿Sí? Helen. Sí, porque luego viendo creo que todos tienen grupo. Con la plataforma. Tendríamos que ser, pero exactamente 7 6, grupos. 9. Creo que son Sí, 27 y 21 participantes. Sí, algunos salieron antes de la reunión, tal vez por eso. Voy a mandar mensaje por WhatsApp para ver que estén atentos, ¿no? A ver con quién me uno. Sí. Con grupo te puedes unirse en caso que no haya grupo para vos. Ujú. Sí, porque no sé, parece que nadie me escuchaba. Sí, no se te oía. Sí, no, para nada. Ya, compañeritos, le he sacado foto al chat y eso le mandaremos al grupo de WhatsApp para que nos identifiquemos. ¿Listo? Yo me comunico por WhatsApp. Voy a ver con quién está libre. Hasta mañana. Hasta mañana. Chicos. Noelia, Marcelo, ¿cómo coordinamos nosotros antes de que se vaya? Dame un ratito. De todas formas, ¿me escuchan? Sí. Mil disculpas. Les estaba escribiendo, creo, al privado. Como les he dicho, medio... antiguito estoy. Medio antiguito estoy. Les he escrito, les he pasado mi número telefónico. Tal vez Noelia o Valky pueden crear un grupo de los tres para chatear. Cosa que nos podamos mandar los documentos que vayamos generando, las propuestas en la redacción de los artículos. Y con eso concretar el documento. ¿Qué les parece? Súper, me parece buena idea. Entonces, ¿por el WhatsApp? Ya, entonces Noelia, tú serías la administradora, ¿te parece? Sí. Valky, Muy ¿me bien. puedes dar tu número?
Sí, 60, 17, 12, 24. Ya, ahora mismo creo Le pones nombre más, hay que bautizar a nuestro grupo. Sí. Primos igual. Los primos, Land Escobar. ¿Cómo se llama? LLE despachantes. MBN. Logístico, ¿no? Alguna cosa así. Ya, muy bien. Nos bautizas, ¿no? Ya. La administradora. Ya, perfecto. Entonces coordinamos por ahí y decidimos cuál vemos. Muy bien, Valky. Listo, nos vemos, chicos, que tengan una buena noche. Se cuidan. Chau, También para chao. ustedes, que tengan muy buena noche. Chao. Chao, chao, cuídense.